La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Me desperté de la cama del hospital sintiendo una extraña mezcla de calma y confusión. Aún no había comprendido todo lo que había sucedido la noche anterior. Miré alrededor buscando la familiaridad, pero todo lo que veía era blanco y frío. Poco después entró un médico en la habitación, su rostro serio. «Hola, Víctor», dijo. Aunque no podía escuchar su voz, el tono de su expresión me hizo sentir que algo no estaba bien. El médico se acercó a mí, sin rodeos, y comenzó a hablar sobre mis padres. No entendía las palabras, pero había una sensación en el aire que me hizo sentir incómodo. Luego, como si un eco resonara en mi mente, una voz murmuró: «Tus padres fallecieron en la madrugada». No sabía exactamente qué significaba, pero en mi interior una tristeza profunda comenzó a brotar. La expresión de mi rostro cambió y las lágrimas comenzaron a caer. Lloraba sin poder comprender realmente la magnitud de lo que me estaban diciendo, pero sentía que algo terrible había ocurrido. El médico me miró con sorpresa. «¿Cómo puedo saberlo?». Pensé que decía. Aunque no podía escuchar sus palabras, sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y asombro ante mi reacción. No podía oír, pero había una parte de mí que parecía entender más de lo que debería. Mientras lloraba, mi mirada se desvió hacia la esquina de la habitación. Allí, en la sombra, vi una figura oscura que me observaba. Era un presente familiar, aunque no podía distinguir sus rasgos. Sentía su mirada, fija en mí, como si compartiera mi dolor. El médico, al notar mi distracción, se volvió hacia donde estaba mirando. La figura de la sombra se desvaneció rápidamente, como si hubiera sentido el cambio de la atmósfera. «Voy a dejarte un momento», dijo el doctor, y aunque no podía oír sus palabras, su expresión transmitía que se marchaba por alguna razón. La puerta se cerró detrás de él, dejándome solo. Las lágrimas seguían fluyendo por mis mejillas, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué significaba que mis padres no estaban? La voz en mi mente resonaba una y otra vez, y aunque no podía escuchar, sabía que esa verdad era inaudible. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, vi el mundo más allá del cristal. La lluvia había cesado, pero el cielo había estado nublado. Observé cómo las gotas de agua se deslizaban por el vidrio, creando caminos que se entrelazaban. Me sentí como esos caminos perdidos y confundidos, buscando un destino que ya no existía. Mientras miraba hacia el exterior, las sombras de la habitación parecían danzar a mi alrededor. Era como si el lugar estuviera vivo, con secretos, y yo era el único que podía verlos. Las figuras que habían estado observándome antes habían desaparecido, pero podía sentir su presencia, como un recordatorio constante de que no estaba completamente solo. Desde la ventana de mi habitación 203, miraba el mundo exterior, sintiendo que todo lo que conocía estaba a un abismo de distancia. Recordaba cómo había llegado a este lugar, un hospital que se sentía más como un laberinto. Las noches eran las más complicadas, con los ecos de los gritos de otros pacientes resonando en los pasillos, dejando una sensación de inquietud en el aire. A menudo me preguntaba qué le sucedía a aquellos que desaparecían. Una noche, mientras el silencio predominaba en la habitación, escuché un susurro que venía de las tuberías. «Víctor, ¿estás despierto?». La voz era suave y temerosa, y aunque nunca había hablado con nadie así, sentí una extraña conexión. «Sí, te escucho», respondí, intrigado. «Soy Elena, tengo frío, no puedo dormir», dijo, y su voz resonó como una vulnerabilidad y que caló hondo en mí. «Trata de abrigarte con la manta», le sugerí. «A veces eso ayuda». Lo hice, pero no funciona. Anoche se llevaron varios niños al sector D, Víctor. No han regresado. «Tengo miedo», confesó, y sentí como su angustia atravesaba la distancia que nos separaba. «Escucha, Elena, trata de calmarte. Déjame contarte una historia. Cuando era pequeño, me gustaba imaginar un bosque mágico. En ese bosque había un árbol antiguo que contaba historias. Los animales venían a escuchar y aprendían sobre el valor de la amistad y la valentía». «¿De verdad?», preguntó curiosa. «Sí», continué. «En ese bosque había un pequeño conejo blanco llamado Sagi. Un día, Sagi escuchó rumores sobre un monstruo que vivía en una cueva oscura. Todos los animales tenían miedo de acercarse, pero Sagi decidió que tenía que averiguar la verdad. Reunió a sus amigos, un pájaro y una tortuga, y juntos se adentraron en el bosque». «¿Y qué pasó?», preguntó Elena, su voz más baja y tranquila.
Cuando llegaron a la cueva, se dieron cuenta de que el monstruo no era un monstruo, en absoluto. Era un viejo oso que solo quería compañía. Había estado solo durante mucho tiempo y asustaba a los demás sin querer. Sagi y sus amigos le ofrecieron su amistad. El oso se convirtió en su protector y le conté intentando infundir algo de calma en su voz. «Eso es bonito», dijo Elena. Podía sentir que su miedo comenzaba a desvanecerse. «¿Y si nosotros también encontramos a alguien que nos cuide? Quizás lo hagamos. A veces los lugares más oscuros esconden a los amigos más inesperados. Siempre debemos recordar que no estamos solos, incluso si parecen que nadie está cerca», le aseguré. «Gracias, Víctor. Me siento un poco mejor», respondió, y sabía que nuestras palabras estaban creando un pequeño refugio en medio de la tormenta. «Si alguna vez te sientes asustada, solo tienes que llamarme. Siempre estaré aquí para contarte historias y acompañarte», le prometí. «Lo haré», dijo, aunque no la veía. Sentía que había un pequeño rayo de luz en su corazón. Recuerdo cuando conocí a Elena. Estaba en mi habitación sumido en mis pensamientos sobre los días que pasaba, las rutinas diarias que parecían adaptarme. La noche se deslizaba lentamente y el silencio del hospital a veces se tornaba abrumador. Fue entonces cuando escuché una voz a través de las tuberías. Me decía, «¿Hola?». Repentinamente. Al principio no presté mucha atención, pensando que era solo un eco de mis pensamientos. Pero una noche, cuando el miedo me invadió, escuché una voz de nuevo. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con un tono que revelaba su tristeza. En ese momento sentí un impulso en mi interior. Sin saber por qué, toqué la tubería y sentí las vibraciones. «¿Hay alguien ahí?», respondí, sorprendido por la conexión que de repente había creado. Al otro lado escuché una risa llena de emoción. «Sí, soy yo. ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Víctor», respondí, sintiendo un ligero alivio al compartir mi nombre. «¿Por qué estás aquí?». «Porque tengo miedo y no puedo dormir. Este lugar es muy oscuro y las paredes me hacen sentir atrapada. No entra la luz y a veces me asusto», confesó, su voz resonando con una sinceridad que me conmovió. «Yo también tengo miedo. A veces el silencio es abrumador, pero me alegra que estés aquí». «¿Siempre estás en esta parte del hospital?», pregunté. «Sí, siempre estoy en esta habitación oscura. Me siento sola, pero al escucharte me siento un poco mejor. Es como si no estuviera tan sola en este lugar», dijo Elena. Su tono me hizo sentir que compartíamos algo especial. «¿Cómo es tu habitación?», le pregunté curioso. «Es pequeña y fría. Paredes grises no dejan entrar la luz. A veces me imagino que estoy en un lugar diferente, donde el sol brilla y no puedo jugar», respondió, y podía sentir su anhelo por algo más. «Yo tengo una ventana, pero a veces siento que estoy tan atrapado como tú. A veces miro al cielo y trato de imaginarme en otro lugar, lejos de aquí», le dije, sintiendo que nuestras experiencias eran más similares de lo que pensaba. «¿Te gustaría jugar un juego?», sugirió Elena. Su entusiasmo era contagioso. «¿Qué tipo de juego?», pregunté intrigado. «Podemos inventar historias sobre los lugares en los que nos gustaría ir. Yo empiezo. Hubo una vez un bosque donde los animales podían hablar y tenía una gran fiesta. Todos éramos amigos y podíamos imaginar su sonrisa, incluso a través de las tuberías». «Eso suena divertido». Yo añadiría que en ese bosque había un lago donde podía nadar y ver su reflejo. Los animales hacían carreras de natación, respondí sintiéndome más ligero mientras hablábamos. «Sí, y al final de la fiesta todos bailaban alrededor de un fuego. Podríamos ser parte de esa fiesta tú y yo», dijo Elena. Su emoción era contagiosa. «Me encantaría. Quizás algún día cuando salgamos de aquí podamos encontrar un lugar así», le respondí, sintiendo que, aunque estábamos atrapados en el hospital, podíamos crear nuestro propio mundo. «Prometido. Seremos amigos y exploradores», dijo, su voz llena de una alegría que ya aliviaba nuestro miedo. «Prometido», repetí, sintiendo que a pesar de las circunstancias había encontrado en Elena una conexión válida y que valía la pena. En ese momento supe que no estaba solo.